Si llegaste hasta aquí buscando entender cómo alguien puede nacer dentro de la fama y aún así no encontrar una salida, aquí está la respuesta. Viridiana Alatriste no eligió su apellido. No eligió el lugar que ocuparía antes incluso de comprender qué significaba ocuparlo. Nació envuelta en un linaje que, desde fuera, parecía una garantía de oportunidades, protección y privilegio. Pero desde dentro, ese mismo linaje funcionaba como una estructura rígida, imposible de esquivar, que marcó su vida desde el primer día. Antes de ser persona, fue nombre. Antes de tener una voz propia, ya era referencia. Y cuando eso ocurre tan temprano, la identidad no se construye, se negocia constantemente con expectativas ajenas. Viridiana creció en un entorno donde la fama no era un acontecimiento extraordinario, sino el estado natural de las cosas. Las cámaras, los sets, las conversaciones sobre proyectos, reputaciones y apariencias formaban parte del paisaje cotidiano. Para cualquier niño, ese mundo habría sido confuso. Para ella, fue determinante. Porque en ese entorno, el error no se vive como aprendizaje, sino como amenaza. Desde muy pequeña, su vida estuvo atravesada por una paradoja silenciosa. Todo parecía estar al alcance de la mano, pero casi nada estaba realmente disponible para ella. El acceso no implicaba libertad. La visibilidad no garantizaba cuidado. Y el apellido, lejos de ser un refugio, era una constante fuente de presión. Creció bajo una mirada permanente. No necesariamente hostil, pero sí implacable. Cada gesto era observado, cada cambio de humor interpretado, cada decisión filtrada por el peso del nombre que llevaba. No existía el lujo de pasar desapercibida. Incluso en la intimidad, la fama estaba presente como una sombra que no se apaga. Ese tipo de infancia deja marcas difíciles de detectar. No se manifiestan de inmediato como rebeldía o escándalo. A veces se traducen en algo más sutil, una sensación persistente de no encajar del todo en ningún lugar. De estar siempre representando un papel que otros esperan, sin terminar de reconocerse en él. Viridiana no creció en carencia material, pero sí en una forma de orfandad simbólica. La atención estaba fragmentada. Las prioridades, dispersas. El mundo adulto que la rodeaba funcionaba bajo reglas propias, donde el éxito, la imagen y la continuidad importaban más que los procesos emocionales de una joven que aún estaba formándose. En ese contexto, el apellido se convirtió en un filtro constante. Para algunos, era una ventaja evidente. Para otros, una barrera infranqueable. En ambos casos, la consecuencia era la misma, rara vez la veían como Viridiana, simplemente. Casi siempre era la hija de, la heredera de, la continuación de. Esa condición es más pesada de lo que parece. Porque obliga a definirse siempre en relación con otro. A justificarse. A demostrar que se es algo más que una extensión. Y cuando esa demostración se exige desde tan temprano, el desgaste comienza pronto. La adolescencia, una etapa ya de por sí compleja, se volvió especialmente frágil. No había espacio para equivocarse en privado. Cualquier crisis emocional, cualquier conflicto interno, corría el riesgo de ser amplificado o malinterpretado. Y cuando el error no puede expresarse hacia afuera, suele volverse hacia adentro. Según versiones cercanas, Viridiana comenzó a mostrar señales de una lucha interna constante. No necesariamente visible para el gran público, pero perceptible en su entorno más próximo. Una mezcla de inseguridad, presión y una sensación persistente de no poder escapar del rol que le había sido asignado. Intentó abrirse camino dentro del medio artístico, pero hacerlo desde una posición heredada implica un doble juicio permanente. Cada logro se relativiza. Cada dificultad se magnifica. Nunca es suficiente. Nunca es del todo propio. Y esa dinámica, sostenida en el tiempo, erosiona incluso a las personalidades más firmes. En su caso, el problema no fue la falta de talento ni de oportunidades, sino el contexto emocional en el que debía desarrollarlos. No todos los entornos permiten crecer con estabilidad. Y no todos los apellidos protegen a quienes los llevan. La fama heredada suele confundirse con fortaleza. Pero muchas veces es una carga silenciosa. Impone un estándar imposible y deja poco margen para la vulnerabilidad. Mostrar fragilidad, en ese contexto, se percibe como una falla, no como una necesidad humana. Viridiana se movía entre dos mundos que nunca terminaron de reconciliarse. El mundo público, cargado de expectativas y proyecciones. Y el mundo privado, donde las dudas, los miedos y las inseguridades no encontraban un espacio claro para ser procesados. Esa tensión constante fue moldeando su carácter y sus decisiones. A diferencia de quienes construyen su camino desde el anonimato,
Ella no tuvo la opción de equivocarse lejos de la mirada ajena. Cada paso estaba condicionado por la narrativa previa. Y cuando la narrativa pesa más que la persona, el margen de acción se reduce drásticamente. Con el tiempo, la sensación de encierro simbólico se hizo más evidente. No un encierro físico, sino una imposibilidad de redefinirse sin arrastrar el pasado. Cambiar de entorno no bastaba. El apellido viajaba con ella. Y con él, las comparaciones, las expectativas y los juicios. La idea de escapar empezó a aparecer no como un plan concreto, sino como un deseo difuso. Escapar del rol, del peso, de la mirada constante. Pero escapar de una identidad impuesta es una de las tareas más difíciles que existen, especialmente cuando esa identidad está reforzada por todo un sistema. En ese punto, los conflictos personales dejaron de ser simples etapas y comenzaron a adquirir una gravedad distinta. No porque fueran extraordinarios, sino porque se desarrollaban en un contexto que no ofrecía contención real. Y sin contención, las crisis tienden a profundizarse. La historia de Viridiana Alatriste no es la de una caída repentina. Es la de una acumulación silenciosa. De presiones normalizadas. De heridas pequeñas que nunca terminan de cerrar. De una vida joven atravesada por una herencia que no supo cómo habitar. Su muerte prematura no puede entenderse como un hecho aislado. Es el punto final de un proceso largo, donde la fama heredada no funcionó como escudo, sino como un factor de riesgo. Una confirmación dolorosa de que nacer famosa no siempre significa tener una salida. Pero para comprender cómo ese desenlace se volvió posible, es necesario avanzar. Mirar de cerca los vínculos, las decisiones y los conflictos que se intensificaron con el paso del tiempo. A medida que Viridiana fue creciendo, el peso del apellido dejó de ser una presencia abstracta y empezó a materializarse en decisiones concretas que afectaban directamente su vida. Ya no era solo una sensación difusa de expectativa o presión simbólica. Era una estructura real que condicionaba con quién se relacionaba, qué espacios podía habitar y qué margen tenía para equivocarse sin que el error se volviera definitivo. El entorno que la rodeaba estaba lleno de adultos acostumbrados a gestionar imágenes públicas, no procesos emocionales. Las conversaciones giraban en torno a carreras, reputaciones, proyectos y percepciones externas. En ese mundo, el conflicto interno rara vez se aborda como algo prioritario. Se administra, se disimula, se pospone. Y cuando se trata de alguien joven, esa postergación puede resultar especialmente dañina. Viridiana no creció aprendiendo a expresar con claridad lo que le dolía. Aprendió, más bien, a convivir con una incomodidad constante. A normalizarla. A asumir que sentirse fuera de lugar era parte del precio de pertenecer a una dinastía visible. Pero lo que se normaliza no desaparece, se acumula. Con el tiempo, esa acumulación empezó a reflejarse en su forma de relacionarse. Las amistades eran complejas. Algunas personas se acercaban por interés, otras por curiosidad, pocas por genuina conexión. Distinguir unas de otras requería una madurez emocional que difícilmente puede exigirse a alguien que aún está intentando entender quién es. Las relaciones sentimentales tampoco ofrecieron estabilidad. No por falta de afecto, sino por un desequilibrio constante de poder y expectativas. Estar vinculada a un apellido famoso distorsiona incluso los vínculos más íntimos. El otro nunca llega sin prejuicios, sin proyecciones, sin una imagen previa que contamina la relación. En ese contexto, la búsqueda de validación se vuelve peligrosa. No porque sea incorrecta, sino porque puede llevar a aceptar dinámicas que refuerzan la fragilidad en lugar de aliviarla. Según versiones cercanas, Viridiana atravesó periodos de gran vulnerabilidad emocional, marcados por una sensación de soledad difícil de explicar desde fuera. La familia, lejos de ser un refugio estable, también estaba atravesada por tensiones propias de un entorno mediático. Las prioridades no siempre coincidían. Las ausencias se justificaban en nombre del trabajo. Y las decisiones importantes, muchas veces, se tomaban sin un espacio real para el diálogo emocional. No se trata de señalar culpables individuales, sino de entender un sistema. Un sistema donde la fama heredada crea una ilusión de protección que no siempre existe. Donde el apellido abre puertas, pero no necesariamente ofrece contención. Y donde el silencio se confunde con fortaleza. Viridiana comenzó a mostrar señales claras de desgaste. No de forma escandalosa, sino a través de cambios de ánimo, conductas erráticas y una sensación persistente de desorientación. Para algunos, eran simples etapas. Para otros, llamadas de atención que no se supieron escuchar del todo.
El problema de crecer bajo una narrativa prefabricada es que cualquier intento de romperla se percibe como una amenaza. Salirse del guión no está permitido. Y cuando alguien joven intenta hacerlo, suele encontrarse con resistencia, incomprensión o minimización de su malestar. A medida que avanzaba en edad, la distancia entre lo que se esperaba de ella y lo que realmente podía sostener emocionalmente se fue ampliando. Esa brecha generó una tensión constante. Una sensación de estar fallando incluso cuando no había una falta concreta. De no estar a la altura de algo que nunca terminó de definirse. Las decisiones comenzaron a volverse más impulsivas. No necesariamente por irresponsabilidad, sino por agotamiento. Cuando una persona vive demasiado tiempo bajo presión, la capacidad de evaluar riesgos se altera. El presente pesa más que las consecuencias futuras. El alivio inmediato se vuelve tentador. En ese punto, el entorno ya no reaccionaba con sorpresa, sino con una mezcla de preocupación y resignación. Como si la fragilidad se hubiera vuelto parte del paisaje. Y cuando la fragilidad se normaliza, se deja de intervenir a tiempo. Viridiana parecía moverse entre intentos de afirmarse y recaídas emocionales. Entre deseos de independencia y una dependencia inevitable del entorno que la había formado. Cada intento de escapar del peso del apellido chocaba con la realidad de que ese mismo apellido definía gran parte de su mundo. La sensación de no tener una salida clara empezó a consolidarse. No una salida física, sino emocional. No había un lugar donde pudiera simplemente ser, sin representar, sin justificar, sin cargar con una historia previa. Y esa falta de espacio es una de las formas más profundas de encierro. Los conflictos internos, al no encontrar un canal saludable, comenzaron a manifestarse de manera más peligrosa. No como un pedido explícito de ayuda, sino como una deriva. Una sucesión de decisiones que, vistas en conjunto, dibujan una trayectoria preocupante. En ese contexto, cualquier evento crítico podía convertirse en un punto de quiebre. Porque cuando la estructura emocional ya está debilitada, no hace falta un gran golpe para que todo se desestabilice. Basta con un momento mal gestionado, una noche equivocada, una sensación de desesperanza que no encuentra freno. La historia de Viridiana entraba así en una fase delicada. Una fase donde las señales estaban ahí, pero no fueron interpretadas con la gravedad necesaria. Donde la fama heredada, lejos de proteger, actuó como un velo que impedía ver con claridad la magnitud del problema. Y es en ese punto donde la tragedia deja de ser una posibilidad abstracta y empieza a insinuarse como un desenlace plausible. No porque fuera inevitable, sino porque las condiciones para evitarla no estaban dadas. Hubo una noche en la que todo pareció alinearse de la peor manera posible. No porque fuera excepcional, sino porque llegó cuando el desgaste ya era profundo y las defensas emocionales estaban debilitadas. Las tragedias raramente se construyen a partir de un solo acto. Suelen ser el resultado de una cadena de decisiones pequeñas, tomadas en un contexto donde la claridad ya no existe. Viridiana había pasado demasiado tiempo moviéndose entre extremos. Entre la necesidad de afirmarse y la imposibilidad de hacerlo sin cargar con el apellido. Entre el deseo de independencia y una dependencia emocional que nunca terminó de resolverse. Esa tensión constante fue erosionando su capacidad de evaluar riesgos con serenidad. Las versiones coinciden en algo esencial. No era una persona ajena al conflicto interno. Llevaba tiempo lidiando con una sensación de agotamiento emocional que no encontraba salida clara. No se trataba de un arrebato puntual, sino de una acumulación. De noches sin descanso real, de decisiones tomadas para escapar momentáneamente de una presión que parecía no tener pausa. En ese contexto, la conducción, el acto de ponerse al volante, adquirió un significado que va más allá de lo literal. No era solo trasladarse de un punto a otro. Era una forma de control, de movimiento, de sentir, aunque fuera por un instante, que se dirigía hacia algún lugar por decisión propia. Pero cuando el control interno está debilitado, la búsqueda de control externo puede volverse peligrosa. La noche avanzó sin que nada pareciera anunciar un desenlace definitivo. No hubo señales espectaculares. No hubo una escena dramática previa. Solo una sucesión de momentos comunes, atravesados por un estado emocional que no era estable. Y es precisamente ahí donde muchas tragedias se vuelven más inquietantes, en su aparente normalidad. El accidente ocurrió de forma abrupta. No como culminación de un acto deliberado, sino como consecuencia de un contexto que ya venía deteriorado. Un instante basta cuando las condiciones están dadas. Un segundo de distracción, una reacción tardía, una decisión tomada bajo presión emocional. La muerte de Viridiana Alatriste fue inmediata.
Y con ella, se cerró de golpe cualquier posibilidad de reconstruir, de corregir, de ofrecer el acompañamiento que había faltado. El final llegó sin explicaciones, sin despedidas, sin tiempo para entender qué estaba pasando realmente dentro de ella. El impacto fue profundo. No solo por la juventud de quien murió, sino por lo que representaba. Una vida marcada desde el inicio por un apellido poderoso, terminaba de forma abrupta y silenciosa, lejos del brillo que se asocia a la fama. La noticia sacudió al entorno artístico y al público, pero también dejó un vacío difícil de nombrar. En los días posteriores, la narrativa pública se activó con rapidez. Explicaciones técnicas, reconstrucciones del hecho, comunicados breves. Todo parecía orientado a cerrar el caso lo antes posible, a convertir la tragedia en un evento aislado, en un accidente desafortunado sin demasiadas preguntas incómodas. Pero las preguntas estaban ahí. No sobre la mecánica del accidente, sino sobre el contexto que lo hizo posible. Sobre el estado emocional previo. Sobre las señales que no se atendieron. Sobre el tipo de acompañamiento que tuvo, o no tuvo, una joven que llevaba años intentando encontrar un lugar propio. La muerte tendió un velo. Como suele ocurrir, muchas tensiones quedaron congeladas en el tiempo. Conflictos que nunca se resolvieron. Conversaciones que no se tuvieron. Intentos de escape que quedaron a medio camino. Todo eso se volvió irrecuperable. Para la familia, el golpe fue devastador. No solo por la pérdida, sino por la carga simbólica. Perder a alguien joven siempre es trágico, pero hacerlo en un contexto tan expuesto añade una dimensión extra de dolor. El duelo no ocurre en silencio, ocurre bajo la mirada ajena, entre interpretaciones, juicios y especulaciones. El apellido volvió a ocupar el centro de la escena. Pero esta vez, no como promesa de éxito, sino como recordatorio de una herencia que no había sabido proteger. La fama heredada, una vez más, mostró su cara más cruel, amplifica la pérdida sin ofrecer consuelo real. En lugar de cerrar heridas, el final las dejó abiertas. Porque la muerte no resolvió la tensión que había marcado su vida. Solo la hizo definitiva. Viridiana no logró escapar del peso del apellido, pero tampoco pudo resignificarlo. Su historia quedó suspendida en un punto intermedio, sin posibilidad de reconstrucción. Para muchos, su muerte fue rápidamente absorbida por el ciclo informativo. Para otros, quedó como una advertencia silenciosa. Una muestra de cómo la presión constante, cuando no encuentra contención, puede empujar a una persona joven hacia decisiones irreversibles. No hubo escándalos posteriores ni revelaciones espectaculares. Y quizás por eso su historia resulta aún más inquietante. No encaja en la lógica del exceso visible, sino en la del desgaste silencioso. En la de las vidas que se rompen sin hacer ruido. Viridiana no murió por la fama, pero la fama formó parte del contexto que la dejó sin salida clara. No fue la causa directa, pero sí el marco constante en el que se desarrollaron sus conflictos. Un marco que nunca le permitió ser simplemente vulnerable sin consecuencias. La tragedia no estuvo en el accidente en sí, sino en el proceso previo que lo hizo posible. En los años de presión normalizada. En la ausencia de un espacio donde pudiera detenerse sin miedo a desaparecer. En la confusión entre privilegio y protección. A partir de su muerte, el silencio ocupó el lugar de las preguntas. Un silencio incómodo, porque obliga a mirar de frente una verdad difícil de aceptar. Nacer dentro de una dinastía no garantiza contención emocional. A veces, la debilita. Este bloque marca el punto de no retorno. El momento en que la historia deja de poder reescribirse y se convierte en legado. Pero aún queda algo por analizar, lo que su muerte dejó al descubierto, las consecuencias simbólicas y la reflexión que su historia impone. Después de la muerte de Viridiana, el silencio no llegó como alivio, sino como una forma distinta de presión. La ausencia no cerró la historia, la dejó suspendida. Todo lo que no se dijo en vida quedó flotando en un espacio incómodo, donde el duelo se mezcló con interpretaciones, culpas difusas y una necesidad colectiva de encontrar sentido a algo que no lo tenía. El entorno reaccionó con una mezcla de conmoción y contención. No hubo grandes escándalos ni exposiciones prolongadas. La narrativa pública se cuidó. Se habló de tragedia, de fatalidad, de un accidente inesperado. Y aunque todo eso era cierto en lo inmediato, también funcionó como una forma de cerrar demasiado rápido una historia que pedía ser entendida con más profundidad. El duelo, en contextos atravesados por la fama, rara vez es íntimo. Ocurre bajo observación. Cada gesto se interpreta. Cada silencio se analiza. Para la familia, el dolor no solo era personal, era también simbólico.
La pérdida de una hija joven siempre es devastadora, pero cuando esa hija lleva un apellido cargado de historia pública, el sufrimiento se vuelve doblemente expuesto. En los días y meses posteriores, Viridiana fue recordada principalmente desde su condición de hija. Su nombre volvió a quedar atado al linaje del que nunca pudo desprenderse. Incluso en la muerte, le costó ser nombrada sin referencias, sin contextos heredados, sin comparaciones implícitas. Eso dice mucho sobre el tipo de encierro que marcó su vida. Las conversaciones privadas estuvieron llenas de preguntas sin respuesta. ¿Se pudo haber hecho algo distinto? ¿Se interpretaron mal las señales? ¿Se normalizó un malestar que requería atención urgente? Estas preguntas rara vez encuentran un lugar claro donde descansar. No tienen respuestas definitivas, pero persisten como una forma de conciencia tardía. La industria, como suele ocurrir, siguió adelante. No hubo una reflexión estructural profunda sobre el impacto de la fama heredada en personas jóvenes. No hubo cambios visibles en la forma de acompañar a quienes crecen bajo ese tipo de exposición. El sistema absorbió la pérdida y continuó funcionando, como si se tratara de una anomalía inevitable. Pero para quienes miraron con más detenimiento, la historia de Viridiana dejó una inquietud difícil de ignorar. No por lo excepcional del desenlace, sino por lo reconocible del proceso. La presión constante. La falta de espacios seguros para el error. La confusión entre privilegio y cuidado real. Su muerte obligó, al menos por un momento, a mirar de frente una verdad incómoda. No todas las personas nacidas dentro de la fama están preparadas, ni deberían estarlo, para cargar con ese peso desde tan temprano. Y cuando no hay contención emocional real, el apellido puede convertirse en una jaula invisible. El legado de Viridiana no se construyó a través de una carrera extensa ni de una obra consolidada. Su legado es otro, más silencioso y más incómodo. Es el recordatorio de que la fama heredada no garantiza estabilidad emocional, que el acceso no equivale a protección, y que crecer bajo una narrativa prefabricada puede impedir el desarrollo de una identidad propia. Con el paso del tiempo, su nombre fue apareciendo cada vez menos en conversaciones públicas. Como ocurre con muchas tragedias que no encajan en el relato heroico, fue quedando en los márgenes. Pero eso no significa que su historia haya perdido relevancia. Al contrario, su silencio posterior es parte del problema que deja al descubierto. Porque cuando una historia así se diluye sin reflexión, el riesgo es repetir el mismo patrón con otros nombres, otras vidas, otros apellidos. Cambian los rostros, pero las dinámicas se mantienen. Viridiana Alatriste no murió intentando llamar la atención. Murió en un contexto donde la atención siempre estuvo puesta en lo que representaba, no en lo que necesitaba. Y esa diferencia es crucial. La atención mediática no sustituye al cuidado emocional. La visibilidad no reemplaza a la contención. Su historia obliga a replantear la forma en que se mira a quienes nacen dentro de estructuras de poder simbólico. A cuestionar la idea de que crecer rodeado de fama es, por definición, una ventaja. Y a aceptar que, en muchos casos, puede ser una fuente constante de fragilidad. No se trata de romantizar la tragedia ni de buscar culpables simples. Se trata de entender procesos. De reconocer que el desgaste emocional, cuando se ignora, no desaparece. Se acumula. Y cuando se acumula en silencio, puede desembocar en finales que nadie supo, o quiso, evitar. Viridiana no tuvo la oportunidad de reconstruirse lejos del apellido. No tuvo el tiempo ni el espacio para redefinirse sin cargar con una historia previa. Su vida quedó atrapada en un punto intermedio, demasiado visible para ser ignorada, demasiado frágil para sostener el peso que se le impuso. Ese es el núcleo de su tragedia. Y es también la razón por la que su historia sigue siendo relevante. Porque no habla solo de una persona, sino de un sistema que confunde herencia con fortaleza y exposición con cuidado. Un sistema que, muchas veces, reacciona tarde. Aún queda un último paso para cerrar esta historia. No para dar respuestas definitivas, sino para dejar planteada la pregunta que su vida, y su muerte, obligan a formular. La historia de Viridiana Alatriste no termina con su muerte. Termina con una pregunta que permanece abierta, incómoda, sin una respuesta clara. Porque cuando una vida se apaga tan pronto, la explicación técnica nunca es suficiente. El accidente explica el cómo, pero no explica el por qué. Viridiana nació dentro de una narrativa que ya estaba escrita antes de que pudiera cuestionarla. Un apellido poderoso, una dinastía del espectáculo, una historia pública que la precedía en cada paso. Desde fuera, parecía una posición privilegiada. Desde dentro, fue una identidad impuesta demasiado pronto.
Su vida estuvo marcada por una tensión constante entre lo que se esperaba de ella y lo que podía sostener emocionalmente. Esa tensión no fue visible en forma de escándalos espectaculares ni de excesos públicos. Fue más silenciosa, más difícil de detectar. Y precisamente por eso, más peligrosa. El gran error, en historias como la suya, suele ser confundir exposición con fortaleza. Creer que crecer rodeada de cámaras, nombres importantes y oportunidades equivale a estar protegida. Pero la protección real no tiene que ver con el acceso, sino con el acompañamiento. Con la posibilidad de equivocarse sin miedo a desaparecer. Con el derecho a ser frágil sin que esa fragilidad se convierta en una amenaza. Viridiana no careció de entorno. Careció de un espacio propio. De un lugar donde no tuviera que representar nada. Donde no fuera la hija de, ni la heredera de, ni una proyección de expectativas ajenas. Y cuando una persona joven no encuentra ese espacio, la identidad se resiente. Su muerte no fue un acto simbólico ni una declaración final. Fue el resultado de un desgaste acumulado. De una deriva emocional que no encontró contención a tiempo. De una vida vivida bajo presión constante, sin una salida clara que no implicara romper con todo lo que la rodeaba. La tragedia de Viridiana no reside únicamente en su final, sino en el proceso que lo hizo posible. En los años de señales minimizadas. En la normalización del malestar. En la idea, tan extendida, de que quien nace dentro de la fama debe saber manejarla por naturaleza. No hay certezas absolutas sobre qué habría pasado si las condiciones hubieran sido distintas. Pero sí hay una certeza incómoda: crecer bajo una herencia tan pesada sin un sostén emocional real es un riesgo. Y ese riesgo, durante demasiado tiempo, fue ignorado. Después de su muerte, el sistema siguió funcionando. La industria continuó. Los nombres importantes siguieron ocupando espacios. Y su historia fue, poco a poco, quedando en segundo plano. No porque no importara, sino porque no encajaba en un relato cómodo. Pero algunas historias no están hechas para tranquilizar. Están hechas para incomodar. Viridiana Alatriste no dejó una obra extensa ni una carrera consolidada. Dejó algo distinto, una advertencia silenciosa. La de una vida joven que nunca logró escapar del apellido que la definió antes de poder definirse a sí misma. La pregunta final no es si su muerte pudo evitarse con una sola decisión distinta. La pregunta es más profunda y más difícil. ¿Cuántas personas siguen creciendo bajo el peso de una identidad heredada, sin que nadie se pregunte si realmente pueden sostenerla? Porque nacer famosa no siempre significa tener una salida. Y cuando el nombre pesa más que la persona, el precio puede ser irreversible.